Muchas gracias por estar presentes en estos poemas que va a exponernos Antonio Casado. Antonio Casado es filósofo y poeta. Es vicedecano de la Facultad de Filosofía de la UPV en Donostia, en San Sebastián. Y además de filósofo, es poeta. Esto significa dos cosas. La filosofía trata siempre de las preguntas más trascendentes, según mi criterio, de las preguntas más importantes que puede hacerse el ser humano. Esa es la filosofía. La poesía es lo más trascendente, independientemente de que sea la esencia de la literatura. La poesía es igual de trascendente porque el que escribe poesía y el que lee poesía, al final se está haciendo preguntas, las preguntas claves de la vida. ¿Para qué estoy? ¿Qué soy? ¿Esto por qué? El amor es importante, el sufrimiento es importante. Bueno, entonces en él se dan dos circunstancias, según mi criterio, muy importantes: la filosofía y la poesía. Ha escrito varios libros de poesía y libros de filosofía. Hay un ensayo que es Estructuras morales, usos de la poesía en una cultura democrática, que está en internet, que lo podéis consultar y que es realmente sensacional. Escribe cosas como estas: la poesía puede entenderse como un medio de autocomprensión, pues conecta la autonomía privada del poeta con la autonomía pública de su auditorio. La poesía procede en la dirección opuesta del teatro, como cuando se habla del teatro y de la poesía como dos artes que son muy sociales. El teatro es inmediato y manifiestamente social, porque se mueve de fuera adentro, mientras que la poesía procede en la dirección opuesta, moviéndose del fuero interno del que escribe hacia el externo que lo va a leer o lo va a escuchar. La poesía apela a las emociones y proporciona un apoyo complementario a los principios de justicia social, defendiendo el discurso estético afectivo como medio para educar la sensibilidad moral y política. La filosofía, según su criterio, que yo comparto, afirma que no decide nada, sino que se limita a perdurar, generando referentes siempre nuevos en el diálogo con sus lectores futuros. La poesía no solamente realiza al que la escribe, al poeta o a la poeta. La poesía realiza al que la lee, porque cuando alguien lee poesía o leemos poesía, o nos identificamos con el autor o nos identificamos con algo que dice el autor. Entonces, y además perdura en el tiempo y en los lectores. En la poesía entiende Antonio que el poema crea un espacio habitable, un valle como el río que ahonda su cauce a fuerza de pasar sobre él una y otra vez. El valle, el poema, es producto de esa forma de interacción social, a veces líquida, oral, a veces sólida, escrita, que llamamos lenguaje. La poesía, en definitiva, para los que leemos y también escribimos poesía, nos parece que es algo fundamental en la vida. Con la poesía llegamos a los demás y los demás llegan a nosotros. Bueno, pues con vosotros está en este espléndido Festival Internacional de Poetas en Mayo y en este espléndido marco, Antonio Casado, poeta y filósofo. Gracias. Eskerrik asko Nacho, eskerrik asko etortzeagatik, zuen harreragatik. Oso berezia da toki hau, oso berezia da jaialdi hau. Y Nacho ya me ha puesto muy nervioso con esta presentación. Voy a tener que dar lo mejor y eso es lo que voy a intentar. Pero bueno, tengo que reconocer, Nacho, que he traicionado un poco el encargo que me hiciste. Nacho me pidió que leyera poemas propios y yo le dije que poemas propios y ajenos, y al final van a ser más ajenos que propios, aunque varios han sido traducidos por mí para esta ocasión. Y en cierto sentido, traducir un poema a otra lengua es una manera de apropiarse de él y es una manera de recrearlo. Dado que me has presentado como filósofo, pues creo que efectivamente en parte vengo aquí como tal,
y lo que quiero es proponeros una pequeña investigación. Os quiero proponer una manera de responder ciertas preguntas. Son preguntas acerca del paisaje, así que voy a traer 12 poemas que tienen que ver de alguna manera con el paisaje y los voy a utilizar para responder de manera, bueno, para proponer respuestas que tienen que ver con lo que es vivir en el País Vasco hoy, ¿no? ¿Qué relación mantenemos con eso que llamamos País Vasco y qué papel tiene el paisaje en sus múltiples formas con esa pregunta? Por eso lo he llamado Una vuelta a Euskadi en 12 poemas, la referencia ciclista, estamos con el Giro en estos días, es decir, una vuelta literaria a este paisaje que compartimos. Como veis, he empezado con es muy importante, la pantalla es importante en esta presentación porque voy a leer poemas en euskera, pero los he traducido, como he dicho, al castellano y los voy a proyectar en esta pantalla. Así que es una presentación con subtítulos en castellano. De esta manera creo que podemos conservar un equilibrio óptimo entre las dos lenguas. Porque también esta presentación es un intento de acercar lenguas y comunidades lingüísticas que no siempre están en contacto. Yo aprendí euskera tarde, pero cuando lo aprendí tuve acceso a todo un tesoro que yo desconocía, que era la literatura contemporánea en euskera, y en parte os vengo a traer hallazgos, os vengo a traer algunas joyitas que he encontrado en ese cofre del tesoro. Bueno, igual habéis reconocido este primer paisaje, es una pintura de Darío de Regoyos que tiene ya más de 100 años, incluso habéis reconocido el lugar. ¿Alguien lo reconoce? ¿Alguien lo puede identificar? Está justo ahí. Está justo abajo, los de primera fila lo tienen más fácil. Es el Amboto, pero me interesa mucho porque además no solo aparece el monte, con todo lo que eso supone en el imaginario vasco, ¿no? Ikusi Mendizareok, también aparecen unas huertas abajo. Y me parece que reúne dos elementos muy recurrentes en el imaginario colectivo vasco, ¿no? El monte y la huerta. Bien, pero esto es un paisaje, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Esto es otro paisaje, ¿no? Esto es una foto de Zubieta y ya es distinto, no es tan... a mí me provoca sentimientos mucho más distintos. Es un lugar donde han hecho una gigantesca excavación para construir una incineradora. Bueno, pero esto es un paisaje. Esto también lo es, ¿no? Un paisaje más rural. Es Asparne, un pueblo de Iparralde. También lo es un pueblo costero como Ondarroa. También lo es Bilbao. Esta es la ría de Bilbao. Y por supuesto todos los paisajes a pequeña escala, los paseos por el bosque que podemos hacer. Con todo, seguramente si hiciéramos una consulta, la experiencia paisajística más recurrente que tenemos en este país es a 4 ruedas o a 6 ruedas. A menudo el paisaje es algo que vemos desde vehículos. Y esto es algo que ha cambiado en el siglo XX, por supuesto. También podemos hacer un paseo en motora, si fuéramos desde Lekeitio a la isla de San Nicolás, que tenéis ahí, y eso también es una experiencia paisajística. Pero esto también es un paisaje, ¿no? El paisaje bronco de nuestras carreteras a menudo. Los paisajes no son únicamente paisajes naturales o industriales, son paisajes humanos, ¿no? Tienen que ver con la gente. Este es el puerto de pasajes, la calle Pontric en Bayona, el parque de Tamaguchi en Pamplona y de nuevo volvemos a Amboto, visto desde Udana, un puerto que baja a Oñati, que es el pueblo que tenéis ahí. Bien, lo que os propongo es conocer mejor todos estos paisajes que acabo de enseñaros a través de 12 poemas. Los 12 poemas son estos, comparten algunas características. Para empezar, son casi todos bastante contemporáneos. Todos han sido escritos originalmente en euskera. A menudo voy a utilizar traducciones hechas por mí, pero también cuando el propio autor o autora
ha hecho la traducción al castellano, voy a utilizar esa, obviamente. Y forman parte de un experimento que puse en marcha hace un par de años, en el 2014, en relación con un programa de radio que se llama Lizardi en Baratza, el huerto de Lizardi, que se hace en Euskadi Irratia. Con la ayuda de José Luis Padrón, que es quien hace el programa, lo que hicimos fue seleccionar estos 12 poemas mediante un procedimiento participativo. Yo partí de, digamos, 6 poemas, y esos los elegí yo, porque para mí eran importantes y tenían que ver con el paisaje, y leíamos ese poema en el programa. Pero antes habíamos pedido al autor o autora de ese poema que a su vez nos indicara un poema que para él o ella era importante en términos de paisaje. Y ese era un poco el juego, descubrir a partir de esos 6 poemas qué otros 6 poemas íbamos a descubrir. Ni yo ni José Luis sabíamos cuál iba a ser el resultado. Y eso es lo que voy a compartir hoy con vosotros. Ese viaje de lo conocido a lo desconocido. Bien, pues espero que no aburridos y espero que en esto no se prolongue más allá de los 50-60 minutos. Voy a ir rápido, pero espero que no demasiado rápido. Luego incluso podemos, si tenéis alguna duda acerca de los poemas, podemos hablar y hacer preguntas y compartir un poco la lectura que vamos a hacer. Pero el plan es este. Vamos a hacer un viaje por Euskadi a través de 12 postales, de 12 poemas, de 12 experiencias muy distintas, algunas que para mí son importantes, pero otras que han sido juzgadas importantes por otros escritores, los autores de esos primeros 6 poemas. Los poemas que elegí yo son los de la columna de la izquierda y aquellos a los que llegamos son los de la columna de la derecha. Pero bueno, nada mejor que la práctica para irlo viendo, y como por experiencia sé que si me extiendo más allá de los 50 minutos os vais a aburrir, vamos a entrar en materia. ¿Se me oye bien en el fondo? Sí. Es un privilegio estar en esta sala. El primer poema para mí tiene que ver con un paisaje, en este caso pictórico. Es una serie de cuadros de Iñaki Zaldumbide que expuso hace un par de años y que se llaman precisamente paisajes líquidos. Me llamaron mucho la atención porque tenía una técnica muy especial de difuminar las acuarelas, pero que los resultados eran muy vistosos, muy especiales. Esta exposición la cubrió un periodista cultural que se llama Íñigo Astiz, que además es poeta también. Y hablando con Íñigo, decidí cuál iba a ser el punto de partida de esta investigación. Este es un poema que tiene que ver con el huerto, tiene que ver con la idea de que los paisajes son tiempo que se va depositando en sedimentos, y tiene que ver con esta idea de qué es habitar un lugar, qué clase de relación tenemos con la tierra, con el país, con el entorno geográfico en el que habitamos. Lo voy a leer, porque al fin y al cabo de esto es lo que hemos venido, a escuchar poesía y a escuchar a poetas. Nuestro primer poeta entonces es Íñigo Astiz, y el poema se titula Experimento geófago en el jardín. Ahora enseguida veremos por qué. Como he dicho, lo leeré en euskera, pero tendréis proyectada la traducción. Lur pixka bat hartu dut etxeko baratzetik eta arriskak baztertuta ahoratu gero, baina ez dut dendak kentzerik lortu. Minuta odoletan hasi zaizkit hortzoiak. Eta murtsikatzen jarraitu ahala, elkarrekin nahasten eta hausabaira itxasten sentitu ditut odola, lurra eta denborak bere patxadaz bertan pilatutako mendeak. Odola, lurra, mendeak, hitz larriak hirurak, baina baita zapore handirik gabeak ere. Eta birrintzez doaz gainera pixkanaka, hotzartean, eztarrian, urdailera bidian. Paradoxikoa irudi lezake, funtsean metatutako denborari buruz ari garelako. Baina urgentziazko bihurtu zait dena, bizi eramailea naiz orain. Zuaitz bat, az dezaket nigan, eta metafora beharrik gabe izan naiteke inoren gerizpe. Konkista nazakete,
alokatu edo agian baita bakean utzi ere, garrantzi estrategikorik gabeko irla bat nola. Izan ditzaket sustraiak, banderak eta biztanle gutxi gora bera zoriontsuak. Ardura handi baten jabe naiz. Munduari indarrez lapurtutako lurralde hau defendatu beharra dut. Irango ez duela dakidan arren. Herrialde bat salbatu behar dut. Haren desagerpena desio duten beste herrialde eta mapa guztien arka. Baina dena ez da nekagarri. Une batez, atsegina ere bada geografia izatea. Pertsona bezain leku sentitze hau. Bueno, como veis, es un poema sobre paisajes, sobre lugares, sobre la relación que tenemos con el paisaje y cómo podemos apoderarnos del paisaje y que el paisaje entre en nosotros de manera literal. Es también sobre la necesidad de salvar al país o al paisaje. Es también sobre ser geografía, ¿no? Somos geografía en algunos momentos y a veces nos sentimos tan lugar como persona. Bien, entonces el juego comenzó así, contacté a Íñigo, le dije, mira, me gusta mucho este poema tuyo, lo quiero leer en la radio, pero a cambio me tienes que sugerir un poema que para ti sea súper especial y sobre todo que trabaje la relación entre poesía y paisaje. Y enseguida Íñigo, sin muchas dudas, me contestó sugiriéndome un poema que tiene que ver con Asparne, este pueblecito de Iparralde, y que se titula Martín Larralde. Muchos de vosotros igual lo habéis escuchado en la versión que hizo Rupert Ordorica, un músico también vinculado a Vitoria-Gasteiz, y que musica un poema de Joseba Sarrinaindia. Ese es el que os voy a leer. Martín Larralde es un personaje histórico, es un bercholari, un poeta del siglo XIX, creo, no tengo los datos muy frescos, pero que por un problema familiar fue encarcelado y finalmente murió en prisión. Creo que esos son los hechos históricos básicos y ese hecho es el que recrea Joseba Sarrinaindia en este poema ya legendario. Martín Larralde. Larre berdeak, etxe zuri teila gorriak. Jendarme auto bat, bidean bildotxa artean pasatzen. Etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak, neguko kearen antzera, leun igotzen. Martin Larralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz, arantzak barrurantza itzuliak dituzkeen sagarroia bezala, itzuli izan balitz zer. Gaur, igandea da, larre berdeak, etxe zuri, teila gorriak. Jendarme autoa bidean, baion dizet, panopetik. Jendea, familia retratuetan bezala. Larritasuneraino perfumaturiko arima erakutsiz doa mezara. Inork ere ez du dena ohitura, dena errua, dena barkamena, oroimenaren korapiloa deslotzen. Inork ere ez du koblakarik behar. Martin Larralde honelako egun batez hil zen galeretan. Begiak zabalik etzan da, agian zerua itsaso zikin bat dela esanez. Un poema más breve, lleno de imágenes, una especie de collage entre el País Vasco francés contemporáneo y el de Martín Larralde, con una especie de collage entre el siglo XIX y el momento actual, espacios, lugares, la cárcel, la muerte. Es un poema tremendamente... Bueno, el humo de las oraciones que se eleva, el cartel que indica el kilometraje, a Bayona 17 kilómetros, lo integra todo en un poema memorable. Dos poemas, pasemos al tercero. Para el tercer poema busqué también un poema de paisaje muy claro. Me dirigí a Kirmen Uribe, uno de nuestros poetas más conocidos,
y le pedí su poema Ese man hautatzeko, no puedo elegir. Kirmen es de Ondarroa, un pueblo muy volcado al mar, y este es un poema sobre esta cosa tan vasca que es estar por un lado entre el mar y la tierra, ¿no? Esa es una dialéctica muy presente en el paisaje vasco y en la literatura vasca. Ese man hautatzeko. Ese man hautatzeko itsasoa eta lehorraren artean. Gustura bizi naiz itsaslabarrean. Haizeak mugitzen duen zinta beltzenetan. Gizaldi erratu bati eroritako hile luze honetan. Itsasoarena maite dut batez ere bihotza. Inozoa, haur handi baten abezain. Orain temoso, orain ezinezko paisaiak marrazten. Lehorrarena berriz, esku handi horiek ditut gogokoen. Ez eman hautatzeko, itsasoa eta lehorraren artean. Badakit, ari fin bat dela nire bizilekua, baina itsasoarekin bakarrik galduko nintzateke, lehorrarekin ito. Ez eman hautatzeko, hemen geratuko naiz, olatu berde eta mendi urdinen artean. Un poema ya casi impresionista, ¿no? Con estas imágenes tan... El mar como un paisaje, ¿cómo dice? Un paisaje imposible. Sí, el mar que dibuja paisajes imposibles, la tierra como un gigante de grandes manos, y esa imposibilidad de quedarse con uno o con el otro. Solo con el mar no podemos, solo con la tierra nos ahogamos. Entonces, bueno, yo la verdad es que creo que debía empezar agradeciendo a estos poetas que me respondieron y me apuntaron y finalmente aportaron su conocimiento y sus preferencias poéticas a este experimento. Kirmen Uribe, cuando le pregunté, proporcionó otro gran clásico. Hemos escuchado a Joseba Sarraingandía, he mencionado a Ruper Ordorika y en todo recital de poesía escrita en euskera no podía faltar Bernardo Atxaga. Ese fue el poeta elegido por Kirmen Uribe. Y, casualidad o no, otro poema musicado por Ruper Ordorika, el que es conocido como Erdoilarena, algo así como la canción del óxido. Un poema muy bilbaíno porque corresponde a Etiopía, al primer libro de Bernardo Atxaga, que está muy influenciado por la época de su vida en la que vivía en Bilbao. Y ahí conoció pues, a Ordorika, a Sarraingandía, a Jon Juaristi, a los demás miembros de la banda Poch o a Gabriel Aresti, por ejemplo. Un momento fundacional en la literatura vasca en euskera. Este es Erdoilarena, la canción del óxido. Y tiene que ver, por supuesto, es un retrato de Bilbao. Erdoilaren tristeziarekin batera, ziutate honen soinekoa, udazkenetan lanbroa da. Eta bere sabaia laino baso bat, nun bizi den ilargiaren badaezpadako agonia. Eta kalatxorien abi eskaleen sakelak, eta sukalde proletarioen argi urniskak murraila erraldoiaren begi gauero. Zubi zaharrenetatik, ibaiari so berri paper saltzailea, hitz ezezagunen hiztegi bati bezala. Bus txofer batzuk bozeolari hilaz mintzatzen. Apatridak bailiran trenak, memoria karrilen fatalitatean galduz. Arrabita baldarren nostalgia kantoietan. Eta arantzago, mozkorrak, kale garbitzailearen beilegi bizia, beste zubi bat, prostitutak. De nuevo un poema casi surrealista que funciona como un collage de imágenes. Imágenes ya nada bucólicas, esto es Bilbao, estos son los años 80 y todo es óxido, todo es industrial, todo es bronco,
Tendremos más poemas de este estilo, ¿no? Este es un poema, yo creo que tremendamente influyente. Aparecen cosas muy hermosas y muy líricas, como las gaviotas, pero también prostitutas, el verde chillón de los barrenderos, boxeadores muertos, conductores de autobús, todo en un totum revolutum que es la vida de cualquier ciudad grande como Bilbao. 4. Vamos a por el quinto. Quería cambiar completamente de escenario y entonces busqué un poema completamente bucólico, completamente rural, completamente natural. Un paseo por el bosque, ¿no? Que también es un gran referente literario y paisajístico, ¿no? Tendemos a pensar que el País Vasco conserva bosques en los que hay animales, flora, fauna, etc. Y vivimos también en esa tensión, ¿no? Entre la ciudad y el bosque. Seguramente uno de nuestros poetas más místicos y que mejor habla de la naturaleza como algo casi espiritual es Jon Gerediaga, y a mí me parece uno de sus mejores poemas que se titula Basoan bildutakoa, y que es un paseo por el bosque con la otarra en mano, con la cesta, y Jon, de una manera extremadamente sencilla pero extremadamente hábil, nos va llevando y nos va enseñando qué es lo que va encontrando en ese paseo. Basoan bildutakoa. Garangorri mardul bat aurkitu dut, bide bazterrera jauzia, ahaztutako pailazo sudur bat bezala. Gaztaina zimel bat ikusi dut gero, arantzartean mutur nabara ageriz, zuaitzetik eroritako trikua bezala. Ehundaka ezkurren zoruan ibili naiz hurrena, maitasun juramentuen ariztian, bi aritz, ezkondu balira bezala. Eskuan hartu dut jarraian, barraskilo baten oskol zuria. Eskuan, barraskilo baten oskol zuria bezala. Azkenik, mendiko pinuen atzetik astiro lausotu da eguna, lokartuz doan jaio berria bezala, eta nik, oroimenaren zehazkan, banan, gorde ditut, bildutako gauzak, katxagorriek negurako, pilatzen dituzten intxaurrak bezala. Bai, negurako intxaurrak bezala. Bueno, este poema hace muchas cosas al mismo tiempo y tiene una engañosa sencillez. Parece que es un paseo, vas cogiendo cosas, las va guardando y las va comparando con otras cosas, ¿no? El madroño con la nariz de payaso, la morcocha, el erizo de la castaña con un erizo vivo, hasta que, y poco a poco se va haciendo todo más simple, más sencillo, más espiritual casi, hasta que acaba comparando la concha del caracol con la concha del caracol, ¿no? Un momento casi místico. Pero lo importante es al final, él va recogiendo esas memorias, esos recuerdos, y son algo importante para él, tan importante como las nueces para las ardillas en invierno. La idea parece ser que todos necesitamos un repositorio de paisajes, de imágenes, de símbolos para ir tirando por la vida, ¿no? Y entonces a veces necesitamos ir al bosque a recoger eso, ¿no? Esto es importante para entender por qué buscamos paisajes, por qué viajamos, por qué hay toda una industria alrededor del paisaje vasco, ¿no? Bien, a Jon le pedí otro poema y él me respondió con un poema extremadamente espiritual, por así decirlo, un poema de Ricardo Arregui Díaz de Heredia, un poeta de Gasteiz, que tiene que ver con el cielo estrellado. Y fue extremadamente listo por parte de Jon porque, claro, cuando hablamos de paisajes siempre pensamos en términos de paisajes diurnos, a menudo, ¿no? Pero, claro, la noche es la mitad de nuestras vidas. El cielo nocturno es un paisaje en sí mismo, ¿no? Y eso se nos podía escapar y Jon nos lo recordó. Ahora bien, a veces voy a saltarme las normas en esta presentación y esta es la primera vez.
Ricardo Arregui ha escrito un poema maravilloso sobre paisajes y voy a leer ese en lugar del que John sugirió. El poema que quería traer, por varias razones, está justo en el centro de nuestro viaje, de nuestra vuelta a Euskadi, y se llama Autobusetik, ¿no? Desde el autobús. Es especial porque es un poema sobre el hecho de ver un paisaje, y es el más explícito de todos ellos. Todos los demás poemas tienen que ver con los paisajes, pintan paisajes. Este es un poema que juega con el mero hecho de configurar un paisaje y se pregunta ¿para qué usamos los paisajes? De nuevo es un poema aparentemente sencillo, pero que tiene mucha carga por detrás. Autobusetik. Ederrak dira baso ilun horiek, mendi urrun-urdinak, ederra da zeruaren goibela, belardi guzti ezen gainean. Ederrak, eguzki izpiaulak, teilatu gorrisketan dirdiratxu. Ederra, kebeldoa, ederrak, zuaitz biluzi xamurrak. Ederrak, autobuseko leihotik ikusi egiten ditudalako. Nire burua hor irudikatzen hasi da, nire burua mesbera. Horko etxe hura aukeratu dut. Harrizko herri txiki bakarti hau, errekasto hori, bideska ura. Baso bila doan bidezidorra, ibilali labur bat, atxartu, naturarekin izan, eta hori guztia. Ederrak kristalaren bestaldean baitaude, nire buruarekin jolasean mugitzen dira irudi lausoak. Ederrak dira ibar irekiak, mai malgal haietako zoro berdeak, ederrak ardiak, ederrak behiak beren ataraksian, ederrak baselizak muinoetan. Iriziri naraman autobusak eskaini dit tarte ametsezko hau, irudimenezko denbora pasa, jolas besoatarra. Baina ez da bertan gelditu behar, aurrera segitzen du, Lizardiren itzala berriz agertzen zaidan bitartean. Es un poema en el que de alguna manera plantea una actitud irónica hacia el paisaje. Tendemos a idealizar el paisaje, tendemos a imaginar vidas posibles en los paisajes y tal vez por eso somos adictos a los paisajes. Forma parte de nuestras fantasías escapistas, pero no es lo mismo imaginar la vida en un pequeño pueblecito de montaña que vivir en el pueblecito de montaña. Es decir, hacemos literatura con los paisajes, en el mejor y peor sentido de la palabra. De manera que La sombra de Lizardi, un poeta que es muy importante en el imaginario euskaldún y para los escritores que lo hacen en euskera, es una sombra que es una herencia que puede ser incómoda. Tenemos que aprender a vivir con esos paisajes y con esa permanente idealización y necesidad del paisaje. Bien, volvemos a la casilla de partida y volvemos a un poema que yo elegí. Este es el primer poema escrito por una mujer. A mí me preocupaba que no, como en la literatura vasca, como en prácticamente todas las demás, ha sido hecha fundamentalmente por varones y solo recientemente las cosas están cambiando. De mis 6 poemas iniciales me aseguré de que 2 estuvieran escritos por mujeres. La primera de ellas es Miren Agur Meade, una poeta, yo creo que se dice poeta, de Lekeitio, y tiene un poema que a mí me parece encantador y que se llama La llamada de la huerta. Creo que tiene que ver con la llamada de la selva, pero en el País Vasco realmente no hay selvas. Lo que hay son huertas o paisajes más o menos paradisíacos, como en la isla de San Nicolás, justo enfrente de la playa de Lekeitio. Pues no lejos de esta playa, Miren Agur Meade tiene un pequeño huerto en su casa y desde allí nos dice lo siguiente. Zatoz, baratzean itxaroten nago, izan dezagun arrasti luze bat.
Bada maian zer jan, zer edan. Erleak erne irusta artean, limoiak eta daliak txabola aldean. Itzala parrapean, besarkada bat bezala. Palmondoa eta putzua oasia ditugu. Zuretzako denda bat da nire gorputza. Zatoz, hortuan nauzu zain. Como veis, es un poema tremendamente sensual, muy sencillo, que con 3 o 4 imágenes nos da una sensación de hospitalidad tremenda. Es una invitación. Ven. Es muy sensual, es un poema erótico, porque en ese ven, y esto se remonta a la Biblia y al Cantar de los Cantares, hay una geografía, pero también hay un cuerpo. Hay un paralelo entre el huerto y el propio cuerpo de la persona que escribe. Así que es una invitación también al amor y al placer. Pero es un poema que se podría pensar también en términos de refugiados, de hospitalidad, en el sentido también político de la palabra. Hay una imagen preciosa, es la sombra del parral como un abrazo, ¿no? Hay una manera más hermosa de describir la sombra que puede dar un parral, ¿no? El abrazo que te da el parral a la sombra. Bien, y entonces le pedí un poema a Miren Agur, y tal vez Miren Agur, como sentía que este poema era demasiado bonito, eligió un poema que, utilizando al mismo tiempo ese enfoque en el cuerpo, que a ella le caracteriza como poeta, nos lleva a un escenario completamente distinto, a un escenario muchísimo más feo y que nos cuenta cosas no tan bonitas de nosotros mismos, no tan hospitalarias, sino tremendamente terribles, ¿no? Y ese es el escenario de nuestro 8º poema, que tiene que ver con la prostitución y las carreteras y las autopistas. Se llama Erletxeta Factory. Factory significa fábrica, por supuesto, pero el autor, Padi Recalde, un poeta bilbaíno muy urbano, juega con la palabra fac, que forma parte de Factory. Y Erletxeta, como sabréis, es una zona de Bilbao por la que pasa la autopista, muy industrial. Es un poema largo, no lo voy a leer entero, voy a traducir solamente 3 estrofas que creo que nos dan una idea del panorama. Bederatzi prostituta eguzkipean errepide bazterretik ilaran. Lertxun lerdenak errekara bidean bezala. Autopista azpiko tunel ilun eta zikinetik. Legearen txakur uniformatuek bota ostean. Bederatzi prostituta sex country trip batean. Adatsak eta minigonak hortzadarren pareko. Ondoko baserriko txakurrak zaunka. Eta zelaietako behiak begira dituztela. Bederatzi prostituta belar eta asfaltoaren artetik. Sujetadore dotore eta tanga estuak agerian. Eta momentuko soinu banda merke baten moduan, autoen bozinak eta kamioien sirena zalapartatxuak. Otro poema ya más expresionista, bronco, muy directo, con imágenes muy reales, pero que tampoco está exento de ternura. Hay un elemento que aparece también en el poema de Ricardo Arregui, son las vacas. Cualquier poema sobre el paisaje vasco tiene que incluir vacas. Estas vacas no son ataráxicas, es decir, pacíficas y tranquilas y serenas como en el poema de Ricardo Arregui. Son vacas que contemplan esta escena tan surrealista de las prostitutas expulsadas por la policía, que tienen que ir andando por la autopista y los coches pues maleducadamente tocan la bocina y montan un escándalo, ¿no? Pero bueno, hay elementos de ternura, como digo, pues en las comparaciones, ¿no? En las comparaciones con los árboles, ¿no? En la comparación en la aparición del arco iris que compara con las minifaldas, etc. Esto fue parte del encanto de este juego, era ese, ¿no? Ver a dónde nos iba a llevar un poema conocido y hacia dónde y en ese sentido vamos completando entre todos y todas un puzzle, ¿no? El puzzle donde vivimos.
Vamos cerrando ya. Y esto nos lleva al puerto de Pasajes. Este es un paisaje para mí muy cercano. Yo viví muchos años ahí. Pero el poema no lo elegí yo. Pedí a un editor, a Xavier Mendiguren, que me eligiera un poema y eligió este. Es un poema de Koldo Izaguirre, que conoce como nadie este panorama también, otro de los grandes escritores vascos actualmente en activo. Y en un libro que se llama Non dago Basques Harbor, donde está la bahía de los vascos, tiene este poema que se llama Umea zegoen eta, y estaba el niño. Y es un poema de recuerdos. De nuevo, nuestros paisajes nos marcan, y marcan a menudo el momento, y los paisajes de nuestra infancia, por así decirlo, caminan con nosotros toda nuestra vida. Este poema es buena prueba de ello. Es también un poema largo y voy a traducir solamente las 5 primeras estrofas. Es como un escaparate de personas. De nuevo, es un paisaje muy humano, como veréis. Eta Maria zegoen, marinelen zuriak garbitzen zituena. Etxean inoiz aipatzen ez zuten Maria, saskia bete usain, arropa bete, bular, umearen dako. Eta txantxillo zegoen, ontzietan janaria zuen eskatzen. Espainiaren iduria itxusten zuelako debekatu zioten ordea, umeari xilofonoa jotzen irakatsi ahal izan baino lehen. Eta Porfirio Díaz zegoen, umearen zigilu batetik jalgitako izena, Abilesetik honako ikatzontzia. Eta 30 tonako garabia zegoen, ontzik ingeles batek txatarrarako ekarria, bertan berriz osatua mekano erraldoi. Eta 30 tonako garabiak 200 tonako kontrapisua dauka. Umea harrizko zilindroaren azpian dago argazkian, sindikatu klandestinoaren ikurra bezalako gurpil agindunen bitartez giratzen zuen. Y así continúa, pasándonos más personajes, más situaciones del puerto, más maquinaria, más barcos submarinos, y son imágenes de la infancia de Koldo Izaguirre, pero que de alguna manera también forman parte de nuestras vidas. Puede ser Chanchillo, los que vengan de Donosti pues igual se acuerdan de este personaje que era un mendigo que pasaba por ahí y pedía dinero a la gente a cambio de tocar en su xilófono, o figuras históricas como Porfirio Díaz o la humilde María que limpiaba la ropa a los marineros. De alguna manera nos hace todo un retrato de un universo, del pequeño universo de un pueblo portuario como es Pasajes. Me puse en contacto con Koldo y Koldo me habló de un poema que yo no conocía, de Lucián Etxezarreta, que es una figura muy importante en la poesía vasca, especialmente la que se hace en Iparralde. Es uno de los fundadores de la editorial Maiatz y es un gran alguien que ha hecho mucho por la poesía en euskera desde Bayona. En un libro del 2012, Begira tiene este poema larguísimo, que es un poema río, desbordante, en el que hace un retrato de su calle, la calle Pontric, en la parte vieja de Bayona. Esta calle. De nuevo, solo unas estrofas que nos dan un retrato también de toda una generación, que es la del propio Lucián. Gauaren ferekak bere laztanak harrika zikinerik eskaintzen, negu beltz ala uda epelez, hainbat lagunen egalitzaliak datoz gogora. Joan ziren gazte denborak, osatu kezkatuen bolborak, goitik alan igarrez arkupeak, emazte zanpatuak, gizon arraila dostatuak, garratoin bat zalu bege zilora. Errobiren arramantza erauntxi beramunetan, hitz beltzak murruetan, poliziak askoen dirdiran, leiotik han Montbar odoletan, zerra zaila lurrean odol xurgan. Han pagean jendea oiuka, gatuak karrikan iez, zakur gaixoa gozeti begiak amultxu, ondoko nagusiak bi ostiko, jostuna goizik lanera joailia, eta ez du nigarretan bidea.
kadira antolatzen Jean auzoko hautsoekin, ilunbetako gau sorginarekin, espartingile ahantzia aspaldi joana, agorrileko lur ikara eta jendea kanpoan, pontrik karreka, miseriaren karreka. Un poema muy social, también de nuevo utiliza la juxtaposición de imágenes de los años 80, atentados, el bar que se menciona, Montbar, fue el lugar de un sangriento atentado. De nuevo, imágenes que forman parte de la historia de Lucien Etxezarreta, pero también de todos y todas en este país. Y con esto llegamos a nuestros dos últimos poemas. El último poema de mi selección está escrito por Aurelia Arcocha, también es una escritora de Iparralde, de Baigorri, es decir, de una zona distinta, más en el interior. Y claro, yo quería incluir un poema sobre la nieve, ¿no? Hay pocas cosas más poéticas que la nieve, al menos aquí. En San Sebastián todos estamos esperando a que nieve algún año, y cuando nieva, pues los fotógrafos salen corriendo y los poetas también, ¿no? Y este es un poema que describe de una manera, para mí, muy elegante, muy minimalista, tiene casi una estética japonesa de haiku, una nevada en Pamplona, en febrero, y así se titula el poema, Otsail, febrero. Elur malutak xuri, zirimolaka haizean, tximeletak etorki, urtzera baratzetan. Egun hartan Iruñen elurra egin zuen. Arrosondo biluzi neguko ekaitzotzan, saltoka papo gorri, haunpatu bat karrikan. Egun hartan Iruñen elurra omen. Ene pentsamendu gris luze-luzeak doaz, airean ke nabar itx, bortu goretan galduz. Egun hartan Iruñen elurra. Tximeletak etorki urtzera baratzetan, elur malutak xuri, zirimolaka haizean. Este es un poema que juega mucho con las repeticiones, hay elementos que aparecen siempre, casi una especie de estribillo, pero para mí también bueno, los huertos aparecen de nuevo, pero es un poema datado, y eso me pareció extremadamente importante. Es un poema que sabemos qué día nevó así en Pamplona, el 20 de febrero del 87. El poema tardó muchos años en publicarse, y sabemos dónde lo escribió, en la calle Lecumberri. A mí eso me emocionó casi tanto como el mismo poema, de alguna manera. Sentir que esa calle quedaba reflejada no mediante una fotografía, sino mediante algo mucho más sutil, que tiene que ver con la manera de ver el mundo de Aurelia Arcocha, pero que al mismo tiempo todos hemos sentido esa magia, ¿no? de los copos que se parecen, que son comparables a mariposas, ¿no? Mariposas que se pueden fundir. Bien, y entonces ocurrió una sorpresa, ¿no? Cuando uno monta un experimento puede que alguna probeta se rompa o que ocurran cosas inesperadas, y esto es lo que ocurrió. Yo a todos los poetas les explicaba un poco las normas del juego y les decía, mira, tenéis que devolver un poema de alguien pues también lo haya escrito en euskera, que tenga que ver con el paisaje, etc. Pero bueno, tal vez por las prisas de los académicos o porque yo no me expliqué bien, Aurelia me respondió con algo completamente inesperado. Nuestro 12º poema, que no voy a leer, porque la sorpresa consistió en que ella me pasó un poema de Pier Paolo Pasolini, que es un gran poeta, pero que yo sepa no es un poeta vasco, pero un gran escritor, pero alguien que aprendió a escribir en una lengua que no fue la suya materna. Escribió en friulano su primer libro de poesías y, bueno, como sabéis, luego tuvo una carrera como cineasta y tiene algunos poemas fabulosos sobre el paisaje de esa zona del norte de Italia, que es un paisaje muy montañoso, ¿no? Y ese era el poema que Aurelia me recomendó y que tradujimos al euskera y que leímos en el programa de radio. Pero claro, yo
para traeros aquí yo creía que rompía un poco nuestra pequeña vuelta ciclista por el País Vasco, de manera que he roto las normas y quería cerrar el círculo, ¿no? Porque al fin y al cabo es una vuelta al País Vasco y si comenzamos con un cuadro del Amboto, quería terminar con el Amboto también. Esta vez ya en una fotografía desde otro punto de vista, no desde Vizcaya sino desde Guipúzcoa. El Amboto es el monte que tenéis a la izquierda y a la derecha está Udalait, justo encima de Arrasate Mondragón. Es un paisaje muy hermoso también y en parte porque Aureli Arcocha había utilizado el nombre de la calle y en parte porque el poeta cuyo poema voy a traer aquí es de Oñati, pero vive en Gasteiz. Quiero terminar con Los nombres de la tierra, un poema de Gerardo Marculeta, poeta que nació en Oñati y que pues hace un par de años publicó uno de los mejores libros que se han publicado en euskera, que se llama Denbora bere lekura, el tiempo a su lugar, o poniendo en su lugar al tiempo. Y en él hay varios poemas sobre esto, sobre los paisajes, pero este es espectacular y tiene por tema justo eso, la relación que mantenemos con la tierra, con los lugares, a través justo de eso tan familiar como los nombres. Donostia, Gasteiz, Oñati, todos esos nombres son para nosotros algo muy, muy familiar, pero que a veces, si te fijas únicamente en el nombre, puede ser tremendamente poético. Y con eso juega Gerardo Marculeta. Lurraren izenak. Gu iristerako mundua bada izen bitziz betea. Ola, Triana, Mojasoro, Udana. Lurraren izenak zubiak dira, denboraren uberak. Zainartu, Ubao, Olapoto, Berezao. Ez gara lehenak hemen hauetan berbetan ibiliak, Osinurdin, Garai, Hauntzerreka, Garibai. Gizaki musika hartu du lurrak, lur hotsa gizakiak, Murguzur, Koroso, Jaumendi, Torreauzo. Lurrari loturik leku izenak, gu bagoa zigaro, Duru, Mirubizkar, Zubillaga, Goribar. Cada uno podría poner otros nombres. Estos son nombres de barrios de Oñati, nombres que para Gerardo Marculeta, posiblemente el Gerardo Marculeta niño, fueron importantes y que tienen su musicalidad, ¿no? Y sobre todo tienen su historia. ¿Cuántas historias detrás de cada nombre? ¿Por qué Hauntzerreka se llama Hauntzerreka? ¿Por qué Mojasoro se llama Mojasoro? Bien, con esto completamos nuestra pequeña vuelta. De alguna manera hemos cerrado el círculo, hemos vuelto a la relación con la tierra y solo me queda agradeceros la atención y de nuevo a los 12 poetas que han colaborado pues su participación en esto y ellos han sido los protagonistas.